The Commandments of I, Safia Khan. Safia Khan es una joven británica. Su imagen dio la vuelta al mundo en 2017 cuando desafió a los neonazis de la English Defence League. Un año antes, en Suecia, Tess Aspland plantó cara a 300 ultras del movimiento nórdico de resistencia. Ellen Now fue el grito de decenas de miles de mujeres en Brasil contra el auge de Jair Bolsonaro. Mujeres, comunidades LGTBIQ, personas migrantes están siendo objeto de los ataques de la extrema derecha en todo el mundo. Porque en todo el mundo estas voces están enviando un mensaje, un no pasarán global. Hoy, en Periferias, aquí están las antifascistas. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Da igual que lo pidiera Sarkozy. El capitalismo no se refundó después de la crisis financiera de 2008. A cambio, las bases sobre las que funcionábamos hasta entonces se aceleraron. Si eras una persona desgraciada o si lo eres ahora, la culpa, te dirán, es de alguien más desgraciada. Ese otro o esa otra es la mujer que pide igual salario por el mismo trabajo o las personas que emigran como consecuencia de la guerra o de la sequía. Es la lesbiana o la persona trans que exige su derecho a no ser discriminada y son quienes huyen de la represión política. Como reacción a ese miedo a lo otro, la extrema derecha ha crecido en todo el mundo. Existe una organización global de la extrema derecha porque la crisis del capitalismo es global. El mundo con la cosa, con lo que hay de bueno, con la tecnología, con lo que hay de mejor, es el mundo para pocos. Y no solo ha crecido, sino que además ha hecho explícitos discursos que antes se escuchaban a media voz. El filósofo camerunés Achille Mbembe ha trabajado en el concepto de necropolítica. Mbembe sostiene que la soberanía reside en la capacidad y el poder de decidir quién puede morir y quién puede vivir. En el día a día, la necropolítica se advierte en las políticas de austeridad, de vaciamiento de los servicios públicos o en los discursos sobre el agotamiento de los recursos energéticos. ¡Que hay niños en la calle! ¡Y no le importa a nadie! Los desahucios o la multiplicación de las personas que trabajan pero viven bajo el umbral de la pobreza son el punto límite de una situación de crisis que explotan los partidos ultra. La crisis del 2008 ha explicitado algo, y es que estamos ante una crisis de la humanidad y estamos ante una crisis civilizatoria que tiene que ver con cómo nos vamos a imaginar el futuro. Y por un lado está el fracaso de la socialdemocracia neoliberal, está la emergencia de la extrema derecha, que lo que hacen es generar políticas de austeridad a corto plazo. Y que no hay ningún proyecto de sociedad, no hay ningún proyecto de humanidad, no hay ningún proyecto de futuro. La emergencia climática, la situación económica y la militarización de las fronteras ha generado el pánico a una situación de escasez. Nos dicen que no hay sitio para todos, pero al mismo tiempo se hace un hueco a quienes fomentan los discursos de extrema derecha. Vox en España, Iván Duque en Colombia, Bolsonaro, Salvini, Marine Le Pen o el propio Donald Trump han puesto cara a esta corriente de pensamiento. Si algo evidenció Donald Trump, y pienso que pasará lo mismo con Bolsonaro en Brasil, y pienso que está pasando en España con Vox, y nos podemos ir a muchos países y a ver estos avances de la derecha. Pienso que si algo ha evidenciado es que la gente está cansada del sistema. Que el sistema, como funciona el Estado actualmente, no está cubriendo las necesidades de las personas. Y estamos buscando maneras de manifestarlo, estamos buscando alternativas. Las fronteras como productoras de muerte son la plasmación en la realidad de una serie de ideas que en boca de Trump nos parecen intolerables, pero que son el día a día en las políticas de la Unión Europea. Yo creo que el primer error que se comete desde los medios de comunicación es que tendemos a ver la migración solo como ese momento en el que el migrante cruza la valla, o va en la patera, o va sobre el tren, o cruza el desierto, o está en el campo de refugiados. Esos son momentos muy dolorosos, muy visibles, muy noticiosos, pero muy breves en todo el ciclo migratorio. Si nosotros solo nos enfocamos en eso, a las portadas de nuestros diarios o a las pantallas del telediario, siempre va a llegar la imagen de la migración o del migrante como conflicto, como problema, como caos. Las palabras que se usan: avalancha, oleada, invasión. Una invasión
de 3.000 migrantes, ¿no? A ver, o sea, ¿cuántos millones de personas tiene este país? Esto no es una invasión, ¿no? Como ilegalidad. La migración asociada a la ilegalidad, cuando la migración es un derecho y un instinto natural del ser humano. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. A violência cai assustadoramente, os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim. Shoot and shoot him dead. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Sí, todos tenemos la responsabilidad de permitir la deshumanización de las personas migrantes. Pero unos tenemos más responsabilidades que otras. Los medios de comunicación pueden favorecer o mitigar el auge de estos discursos. Un ejemplo, en las pasadas elecciones griegas, Amanecer Dorado perdió toda la representación que tenía en el Parlamento. Un año antes, los medios de comunicación decidieron no cubrir la actualidad de este partido neonazi y no acudir a sus convocatorias. ¿Casualidad? Es terrible que una persona diga los migrantes no tienen que tener asistencia sanitaria, todas las personas en situación irregular, a los que llaman ilegales, que no, ninguna persona es ilegal, obvio, ¿no? Todas las personas en situación irregular que se vuelvan a su país jamás van a conseguir la documentación. Eso es tremendo, pero es que antes de que eso sucediera, en los medios de comunicación ya ha habido una representación que hemos perpetuado, además, insisto que no ha cambiado mucho con el tiempo, por la cual hablamos de oleadas, hablamos de avalanchas, estamos retratando a personas como masa, sin rostro, sin historias, sin porqués, solo qué es. Gente que llega, ¿no? En un presente perpetuo que nunca tiene una evolución. Las personas racializadas y migrantes son el objetivo número 1 de la extrema derecha en todo el mundo, pero no son las únicas. Las mujeres, nuestro derecho a decidir y los derechos sobre nuestra propia vida frente a la violencia machista están en el punto de mira de los discursos fascistas, como también lo están lesbianas, gays, personas trans, bisexuales, intersexuales. Todas aquellas personas que no acaten el mandato de género heterosexual son atacadas y ven su vida en peligro. Esos movimientos, digamos, articulan un poco el discurso fascista, ¿no? Están en su punto de mira. Entonces, de alguna manera es inevitable que estén también en primera línea del frente de batalla, ¿no? O sea, digamos, puede existir una articulación ideológica de un tipo de posfascismos, por llamarlo así, que ponga en el punto de mira los derechos de las mujeres, LGTBI, como pueden ser los posfascismos que serían los de Europa del Este, Bolsonaro, el propio Vox, en ese sentido. Entonces, bueno, para ellos, si se articula, digamos, su discurso a partir de confrontar los derechos de estos colectivos sociales, es normal, digamos, que esos colectivos sociales estén en el primer frente de batalla. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Luego también habría otros posfascismos como pueden ser los de Europa Occidental, como puede ser Marine Le Pen en Francia, que de alguna manera lo que hacen es utilizar alguna de estos supuesta defensa de derechos, como hacen con el feminismo, ¿no? Para impulsar su agenda islamófoba. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para una Marine Le Pen, ella diría que está defendiendo los derechos de las mujeres frente al Islam. Digamos, aquí lo que hay es una instrumentalización de esos derechos. En Brasil, la respuesta fue asumida por las mujeres. También en Polonia, en la Women's March de Estados Unidos o en las huelgas generales del 8 de marzo de España y Portugal. Los derechos económicos y el reconocimiento de la centralidad de la reproducción de la vida han convertido a las mujeres en la vanguardia del movimiento antifascista. Ni la crisis es brasileña, como dice la derecha en Brasil, como una mentira para decir que la crisis fue creada por el PT o por la izquierda, ni Bolsonaro solo existe en Brasil. El capitalismo está en crisis en el mundo y el mundo tiene sus Bolsonaros. Bolsonaro es el nuestro. La extrema derecha en Francia tiene su apariencia, en España tiene su apariencia, en Austria tiene su apariencia, en los Estados Unidos tiene su apariencia. Y las mujeres están involucradas en todo el mundo por razones muy concretas. Porque, en primerísimo lugar, porque las salidas que la extrema derecha y la derecha liberal proponen para la crisis, las salidas económicas que son muy comunes entre la extrema derecha y la derecha liberal, son salidas que transforman el Estado en más pequeño. ¿Y quién es la persona en una familia que es responsabilizada
cuando hay la privatización de las responsabilidades públicas, como la educación, la salud, las mujeres. Regents seem intent on meting out punishments which concur with the fascist tendencies of the time. Decíamos que aunque todo esté tan fatal, no son pocas ni pequeñas las formas de resistencia, pero queda un puñado de cosas por hacer. Trabajar desde una perspectiva feminista y antirracista para construir un antifascismo válido en todo el mundo implica tener claro un punto de partida. ¿Lo oyen? Es el silencio. Ahora mismo no hay ningún hombre blanco hablando y no pasa nada. Pues al final la convergencia antifascista y antirracista para mí parte del escucharse como punto de partida, ¿no? Porque es verdad que el antirracismo ha sido parte de la agenda antifascista durante mucho tiempo. Lo que sucede es que ahora somos más y de nuevo tenemos agenda propia. Entonces es importante que se escuche qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Es importante que se entienda que en ese punto son las personas racializadas las que tienen que liderar y las que tienen que construir ese discurso y el resto de personas las que tienen que escuchar y a partir de ahí, ¿por qué no? Claro, trabajar de manera conjunta. Organizarse para lograr un sistema que permita la reproducción de la vida desde posiciones de igualdad no solo es posible, es que ya lo estamos haciendo. Es una corriente que va por la espina dorsal en todo el mundo y que está sirviendo no solo como despertador contra el fascismo, sino también contra las actitudes intolerantes de cierta izquierda. Porque es cierto que hay fascistas por todas partes, pero también lo es que somos miles las que en todo el mundo estamos poniendo el cuerpo para decir no pasarán. Cuando las mujeres nos organizamos y replanteamos otra relación con el derecho, con las instituciones, con la sociedad, con la reproducción de la vida, el gran capital sabe que nosotras tenemos un poder infinito de reconfigurar sociedades más igualitarias y sociedades emancipadoras. Es decir, nos hemos vuelto un peligro real porque nosotras sabemos las posibilidades que tenemos de transformar la sociedad. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.